pantalla, casi pongo el sonido de nuevo, si ven en la pantalla me avisan por favor. El objetivo de la clase del día de hoy es el que aparece ahí en la pizarra, en nuestra pizarra imaginaria. Analizar textos de los medios de comunicación masiva o medios masivos de comunicación, considerando sus recursos y propósitos, es decir, considerando los dos PowerPoints que yo ya les presenté en la semana. Ustedes ya conocen esto. De hecho, que les recomiendo que vayan inmediatamente a buscar su cuaderno, así no tienen que escribir absolutamente nada porque van a tener toda la información ahí. Así que vaya a buscar su cuaderno y las cosas se le van a hacer más fácil. El día de hoy, tal como también pueden ver en la pizarra, estamos trabajando a solamente un 30% de exigencia. Lo mínimo para ustedes siempre era 45, pues bien, bajamos a 30, para hacer esto lo más relajado posible. Vamos a repasar esos PowerPoints, solamente la información central. Vamos a cerrar la unidad de ciudadanos y opinión. Y finalmente terminar esta clase para la próxima semana, entrar a la unidad número 3, que vendría siendo relaciones humanas. Seguimos con todo este tema reflexivo de analizar finalmente a nuestra sociedad. Y sí, dije sociedad de nuevo, para que Sebastián no me ponga el meme de mí. ¿Bien? Ya. Adelantemos al tiro. ¿Dónde estamos? Solamente para que recuerden todo lo que vimos a lo largo de esta unidad. Vimos los textos argumentativos, su estructura, cómo se podía presenciar también en los discursos orales, sus elementos, sus características. Vimos también los recursos de persuasión con los cuales yo puedo finalmente influir en alguien más. Gracias, Sebastián, por esa foto, ya la vi. Y finalmente pasamos luego de los recursos argumentativos, a los afiches. Es decir, analizar cómo se pueden presentar posturas personales, algo que vimos en la unidad anterior, y cómo podemos persuadir al otro, cómo puedo convencer al otro. Esto era lo más importante. Es por eso que teníamos que conocer a otras personas que presentaran su opinión, ver qué técnicas utilizaban, ya sea en el formato oral o escrito, y sobre todo reflexionar y producir nuestras propias opiniones. Así que el día de hoy también voy a necesitar su opinión, y si ya internamente se está quejando, no hay problema, también me lo puede escribir en el chat. ¿Ya? Ya, eso era solamente para recordar dónde estábamos, para que no esté perdido en el mundo. Sobre los medios de comunicación masiva, y esta materia yo sé que para usted puede llegar a sonar hasta un poco básica, de hecho pasemos inmediatamente a cuáles son. Son los clásicos que usted utiliza, ya que existen los medios de comunicación masiva tradicionales, por ejemplo, la radio, los periódicos, o finalmente las revistas, como también los no tradicionales, que es lo que luego llegó a ingresar a nuestra cultura, que puede ser, por ejemplo, la televisión, que fue un descubrimiento bastante tardío, con ello también el cine y finalmente el internet, que es lo que usted tiene. Un medio de comunicación masiva se basa centralmente en lo siguiente, que son soportes que entregan información a una gran cantidad de personas. Si yo me estoy enfrentando a un instrumento que puede difundir esa información a, por ejemplo, más de 100 personas, pues yo me estoy enfrentando a un medio tecnológico conocido como medio de comunicación masiva. Nuevamente en nuestra asignatura todos los conceptos dicen en su mismo nombre lo que significan: medios de comunicación, porque entregan información masiva, porque llega a muchas personas. Si tienen dudas me van avisando, posiblemente me digan que no, porque suena todo, entre comillas, bastante obvio, pero recuerden que me pueden preguntar. ¿Qué es lo central? Esperen un poco. Y ahora sí. ¿Qué es lo central de esto? Que son de fácil acceso, por eso que son masivos. Cualquier persona puede ingresar a ellos. Solamente, bueno, en algunos casos, estos medios de comunicación masiva pueden ser pagados, pero no necesariamente. No escuché como 3 minutos. Ya, de todas formas igual lo va a ver ahora. Entonces, nuevamente, los medios de comunicación masiva son soportes mediante los cuales se difunde información a un gran número de personas. Como son medios así de masivos, tienen por propósito entonces
informar, formar opinión, orientar a las personas, educarlas y sobre todo también entretenerlas. Son un medio central que acumula muchos propósitos comunicativos. Y también tienen el propósito de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Así que en cada medio de comunicación masiva, que son los que les mostré anteriormente, siempre hay una versión gratuita. Por ejemplo, en el caso del Internet, de hecho los gobiernos crearon un tratado para que el Internet fuera de fácil acceso para toda la población mundial. Vaya a saber usted si eso es bueno o es malo, según las teorías conspirativas. También en el caso de los diarios, existen muchos que se entregan gratuitamente, la televisión abierta también es un medio gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de esto? Que los medios de comunicación masiva, ¿quiere cambiarse a Movistar? No, porque ya tengo. En el caso de los medios de comunicación masiva, tenemos que concentrarnos en lo que hay detrás de ellos, que finalmente representan una línea ideológica. Y es normal que representen una, de hecho es parte de las características de los medios de comunicación masiva. Entonces, tengo que tener mucho cuidado, porque yo puedo recibir la misma información, pero no de la misma manera. No es lo mismo, por ejemplo, que yo lea un diario como La Cuarta, a que lea un diario como El Mercurio, a que lea un diario como Las Últimas Noticias. No es lo mismo que yo me informe, por ejemplo, en el canal Mega, en su matinal. No es lo mismo que yo me informe en el matinal de Bienvenidos de Canal 13. Tienen líneas ideológicas distintas. Y por lo tanto la información la van a editar según su línea ideológica. Ojo con eso, porque significa que también detrás de los medios de comunicación masiva hay personas poderosas, hay personas que pertenecen, por ejemplo, a partidos políticos específicos. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la información que pueda recibir a través de ellos. Y no, esto no solamente lo digo para que usted ahora, no sé, llegue a un punto de miedo colectivo, no. Solamente se lo comento porque la finalidad de esta unidad es que usted logre discernir, logre diferenciar si la opinión que estoy recibiendo finalmente es un hecho concreto, objetivo, realmente me están informando correctamente, o si solamente estoy viendo la línea ideológica de ese medio de comunicación masiva. Y por lo tanto, están manipulando la información. Cambiate a BTR. Pedro, pero usted se acaba de caer, por lo que me di cuenta. Nuevamente, si tienen dudas, me pueden avisar. Y nuevamente, lo que ya les mostré, esos son los medios de comunicación masiva. Los no tradicionales corresponden a la televisión, al cine, al internet, sobre todo al internet. De hecho, según lo que usted me informó al comienzo de esta unidad, usted se informa por redes sociales casi la gran mayoría del tiempo. Si no lo está informando su familiar, le está entregando la información en el internet. Así que tienen que aprender a diferenciar también. Un perfil, por ejemplo, que tiene una línea como no política, obviamente, entre comillas, me va a presentar una información que no está influenciada por ningún partido político. Pero si yo recibo una información y no me doy cuenta de dónde viene, claramente que en algún momento voy a recibir alguna información manipulada, alterada o de acuerdo a esa línea ideológica. Así que usted busque los medios que más le acomoden, pero simplemente tenga cuidado. Eso es lo importante de esta unidad en realidad. El 13 era como católico o algo así. Sí, de hecho, qué bueno que lo dijo, porque en mis tiempos, cuando yo iba en primero medio, tipo como 2009, Canal 13 de verdad era un canal católico, 100% católico, a tal punto que la gente no podía hablar contra el Papa porque si no lo echaban. A ese nivel de censura había en ese canal. Y ahora, si se dan cuenta, en la realidad de ustedes, tiene comerciales a favor de la comunidad LGBTQ+, por ejemplo, y que todos todos deberíamos vivir en equidad y cosas por el estilo. Ya, todas las generaciones antiguas nunca hubieran imaginado eso de Canal 13, porque la línea ideológica era súper distinta. Pero ¿cómo cambió? ¿Cómo dejó de ser de la línea ideológica de la Iglesia Católica?
cuando lo compró Luxit. Y ahora pertenece a otra línea ideológica relacionada con el mercado y, bueno, con los empresarios, entre otras cosas. De hecho, por eso que por este tema de su cercanía con el empresariado, han tenido muchos problemas y tal como dice Montserrat, están, claro, con problemas ahí de críticas por parte de la sociedad, aparte del Mega también. De hecho, creo que ahora casi nadie ve el Mega por algo que pasó. Pero bueno, esas son las líneas ideológicas. Y bueno, tal como dijo Benjamín, y que al final es cierto, las cosas cambian cuando una empresa detrás los compra. Y acá tienen que tener mucho cuidado también, porque la empresa puede decir algo distinto. El canal, por ejemplo, de noticias puede decir, no, que nosotros somos inclusivos, que nosotros nos preocupamos por la gente, nosotros aquí, nosotros allá, pero una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas. Y muchas veces existen monopolios, monopolios de la información. Es decir, una pura persona o un puro grupo empresarial compra muchos medios de comunicación masiva. Entonces, si el mismo medio de comunicación masiva, no sé, el mismo Luxit, por ejemplo, que es casi dueño de todo Chile, tiene la mayoría de los medios de comunicación masiva bajo su poder, obviamente que él va a informar de acuerdo a lo que le convenga, según su línea ideológica. Y ahí también hay muchos ejemplos reales de cosas que sucedieron, de informaciones que se ocultaron o de informaciones que aparecieron en otros canales, pero no en el de él. Así que tengan cuidado, eso es lo importante de esta unidad. A ver qué dice ahí. Voy al chat. Claro, de hecho muchos programas siguen hablando en contra de la comunidad y con comentarios también súper discriminatorios, súper de la versión antigua de ese canal, y luego colocan comerciales que dicen que son inclusivos. Pero nuevamente, al final, ¿quién tiene la decisión acá? La decisión la tiene el público. El público le puede quitar, por ejemplo, el rating y ellos inmediatamente van a cambiar las cosas. Porque acá lo importante del rating es el dinero, en el caso de ellos. Claro, y como dijeron por ahí en el chat, abusan del poder informativo que tienen o no tratan la información correctamente, lamentablemente. Bien, dentro, a ver, claro, en el canal 13, estoy dando un ejemplo del chat, el alcalde de la comuna, ya de Villa Alemana, hablaba sobre el caso de Ámbar y cuando empezó a criticar el sistema lo cortaron. Sí, y de hecho hay muchos ejemplos que se han difundido, por ejemplo en el caso también de TVN, cuando un poblador intentaba hacer una crítica social y Karen Dockenbailer llega y le tapa la boca y se le lleva hacia un lado. Y se convirtió en un meme a nivel nacional. Por eso les digo, finalmente acá las personas que tienen que tener cuidado son ustedes con la información que yo les estoy dando ahora. Y sí, Benjamín, me imaginé que el ejemplo que usted me estaba dando era de un videojuego. De hecho, los videojuegos, bueno, esto también se puede ver en menor medida. Cuando cambian de dueño o cambian al final de corporación que los está creando, los compran, también cambian absolutamente. En su realización, cambian hasta visualmente, realizan un cambio. Así que, bien. Dentro de los medios de comunicación masiva voy a encontrar dos tipos de informaciones que son las más peligrosas. Acá ya nos metemos como a todo lo que usted puede pensar que es conspirativo, pero no, realmente es así. Y corresponde a la publicidad y la propaganda, en forma visual, en forma escrita, solamente a través de audio, a través de la radio, pero la publicidad y la propaganda está en todas partes, en todas partes. Es un bombardeo constante que usted ni siquiera se puede meter a esta clase sin pasar a través de harta publicidad o propaganda también. Por eso lo he hecho ingresar por ejemplo, una página de internet. Claro, y como siguen diciendo en el chat, hay un juego súper específico de la publicidad y de la propaganda, y que es intentar representar a un porcentaje de la población con propósitos distintos. Por ejemplo, en el caso de la publicidad,
yo me voy a dirigir a un porcentaje de la población, a un grupo, pero para que ese grupo de la población compre lo que yo estoy ofreciendo. Es decir, motivar el consumo, ya sea de un producto, de un servicio, pero es motivarlo, incentivar que la gente tiene que gastar. Ese es el propósito de la publicidad y lo voy a encontrar en todas partes. Yo creo que usted hasta, no sé, utiliza un juego de celular y le aparece la publicidad igual, o sea, sin que usted la acepte. En el caso de la propaganda es un poco distinto, también está en todas partes en los medios de comunicación masiva, y que corresponde al propósito de influir, que quieren convencerlo a usted de tomar una postura respecto a un tema. Y van a utilizar todo lo necesario para eso, apelar a sus sentimientos, apelar por ejemplo, a argumentos concretos, a la razón, pero el tema es que van a buscar la mayor cantidad de elementos para convencerlo. Entonces, nuevamente, por ejemplo, en el caso de Santiago, si usted iba a Santiago, obviamente, no se podía ni siquiera subir ni al metro y ya estaba rodeado de información alrededor. Imagínese estar todo el día rodeado de información que le están diciendo, consuma o convénzase de esto. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces, nuevamente, lo único que provocan estas cosas es que usted adquiere información como una esponja, por así decirlo, absorbe absolutamente todo y luego, si es que no tiene cuidado o no tiene este tipo de clases como las que hago yo, tendría el error de pensar que todo lo que usted piensa es solamente algo suyo. Y le aseguro que no. Muchas de las cosas que están en su mente son cosas que usted obtuvo gracias a una publicidad, gracias a una propaganda, gracias a un medio de comunicación masiva. Por eso es que tenemos que aprender esto para que ustedes tengan cuidado y logren diferenciar en qué momento yo estoy hablando según lo que yo en mi experiencia aprendí y en qué momento yo estoy hablando solamente basándome en estereotipos que me generó la televisión, solamente basándome en información que pillé por ahí en internet que ni siquiera confirmé si era real o no. Sí o sí, lo importante es diferenciar. Y el mejor canal para informarse, eh, no sabría decirle actualmente porque las cosas han cambiado mucho. De hecho, yo creo que muchos se han dado cuenta que luego del estallido social, todos los canales dicen que están a favor del pueblo. Vaya a saber usted si eso es verdad o no en la práctica. Así que yo no me confiaría en ninguno realmente. 31 minutos, profe. 31 minutos. 31 minutos hace propaganda a todo esto. Ya, miren. Sobre esto, vamos a hacer una pausa inmediatamente para que ustedes puedan opinar. Puede ser en el chat, pueden opinar como ustedes quieran. Simplemente me interesa saber qué sienten con la siguiente propaganda. Ahora el resto de la clase es solamente... Se me cayó un ídolo. El resto de la clase es solamente propaganda. ¿Por qué no publicidad? Porque la publicidad ustedes la conocen, están siendo bombardeados en todo momento. De hecho, gran parte de las cosas que ustedes tienen en su memoria no son mis clases, sino que son canciones de comerciales. Comerciales, el de Old Spice. Ya, y bueno, y antes de pasar a la propaganda, pueden cantar alguna canción de publicidad, solo como ejemplos. Cámara increíble, pantalla increíble y una batería y dura mucho más. Ya, ¿otra más? Heladería Chrysler Supra hace helados de verdad en pocos minutos. ¿Otra más? Es Chrysler, es excelente. El sándwich con el pan de Lucito. ¿Ya ninguna más? Este weón. ¿La de Valerina no se la saben? No. ¿Qué es eso? No. ¿La del Un champú? shampoo. Me suena, pero no me acuerdo. Era esa que decía, qué linda te ves con Valerina, y sale la tipa así con el pelo. Bueno. No, A lo comercial de Pantene.
Ya, también lo de Pantene, yo creo que ustedes se memorizó lo que decía Selena Gómez. Yo creo que se sabe más comerciales que mis clases. Es que lo Aparte yo cotidiano. uso Pantene, entonces me lo memorizo igual. Ay, ella usa Pantene. Y yo dándole... Como el otro de si tienes caspa, ve a la farmacia y pide Medicasp. Ya, esos también son Profe, eslogans que usted se memoriza aunque no quiera, y también es algo que vamos a ver a continuación. Porque Usa son, Old Spice Pedidos Enya. ya, pide lo que quieras, que te lo llevamos volando. ya, y de hecho Es pedidos ya. conocemos también el logo de Pedidos Ya. Aunque usted nunca haya pedido en Pedidos Ya, aunque usted ni siquiera tenga dinero para hacer eso, y aún así se lo memoriza. Así que todo eso lo vamos a ver a continuación porque son elementos súper clásicos que tiene la publicidad y la propaganda. Pero, pausa inmediata, necesito que escriban en el chat o como audio, como ustedes quieran. Hotel Trivago, sí, también. En una palabra, ¿qué les produce el siguiente afiche? Que es el que está ahí. Este afiche corresponde a una propaganda. Intenta promover que el público adhiera a una postura. Defíname en una palabra lo que usted siente cuando ve esa imagen. ¿La conozca de antes o no? ¿Qué es lo que siente cuando ve esa imagen? Ya, yo sé que obviamente estamos haciendo la clase en la mañana, así que la motivación no es mucha, necesariamente. Pero como muchos respondieron, en el caso de esta propaganda, les produce, de hecho por ahí, de hecho ya dijeron el propósito comunicativo de esta propaganda, que es generar conciencia respecto a un caso específico de violación y muerte contra una mujer. Y esto es súper representativo de lo que vamos a ver a continuación. Detrás de cada propaganda, detrás de cada publicidad, existe un imaginario social, que es algo que yo siempre lo he molestado a ustedes desde séptimo básico. Ya después hablamos de la hora. Existe un imaginario social. Entonces la publicidad y las propagandas van a representar lo que la sociedad piensa. Y las propagandas siempre se van a colgar de eso para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, por ejemplo, años 2000, ustedes tal vez ni siquiera nacían en el año 2000 o 1900 y tanto, las publicidades y las propagandas eran extremadamente machistas. Que por ejemplo está un ejemplo muy concreto, el de la cerveza Cristal, que aparecía una mujer con un bikini diminuto, y eso era la publicidad. O sea, ni siquiera se mencionaba en algún momento la cerveza, en ningún momento se decía que había que consumirla, no, aparecía una mujer así, nada más que eso, y mirando con deseo a la cámara. Pero eso nuevamente es representativo de cómo pensaba la gente en esa época. Luego a la gente le importaba más las redes sociales. Es por eso que salió por ahí el comercial que dijo Sebastián, el de Becker, que tenía un gatito. Ya, y eso también se convirtió en una, por así decirlo, entre comillas, una moda a nivel de redes sociales, el tema de los símbolos. Por ejemplo, Coca-Cola también tuvo comerciales así, donde también salían mujeres y era súper confuso de por qué habían tantas mujeres casi desnudas en ese comercial cuando era una bebida. Y ahora los comerciales son súper distintos. Son comerciales donde aparecen jóvenes vestidos en formas súper distintas y casi gritando a los cuatro vientos que son una marca que es completamente inclusiva con el público. Pero nuevamente, ustedes pueden darse cuenta que depende del pensamiento de la sociedad cómo va a ser esa publicidad y esa propaganda. En este caso en específico, de esta propaganda, es representativa del pensamiento de esta generación que piensa que sí es incorrecto o que sí es injusto
que las mujeres sigan siendo violadas, que las mujeres sigan siendo asesinadas y que la justicia no haga nada al respecto. Pero es un pensamiento de esta generación. Porque si ustedes van a las propagandas antiguas o publicidades antiguas, la visión de la mujer era solamente un ser que limpiaba la cocina y que necesitaba tiempo libre para colocarse bonita. Era lo único que aparecía en los comerciales. Y claro, con el tiempo se fueron cancelando todos esos comerciales que representaban una forma de ver las cosas completamente distintas a la actualidad. Hasta en Disney cambiaron como en las películas. Antes era como que siempre salvaban a las princesas y después empezaron a salir más princesas como empoderadas y eso. Sí, de hecho, ahora cuando se venden películas de Disney, no sé si ustedes sabían, aparece una advertencia que dice al comienzo, esta película representa estereotipos que no corresponden, pero que fueron normalizados en esa época. O sea, hasta Disney lo está colocando como una advertencia al comienzo de cada video. Mulan es la representación. Claro, y de hecho yo que viví ese mundo de representación rara, de años 2000, de 1994 hacia adelante, de hecho antes era mucho peor, yo veía películas y eran súper racistas, de hecho era súper incómodo de ver porque se normalizaba mucho. No sé, aparecía por ejemplo, no sé si han visto la película Dumbo, en la versión antigua aparecía un pájaro que era cubano. Sí, el pájaro, es gracioso esa parte. Claro, entonces, ¿qué ese era el tema? En esa época era como, oh, qué chistoso, sí, es un cubano, porque los cubanos lo único que hacen es fumar habanos y hablar raro, y cosas por el estilo. Pero finalmente ahora esas películas vienen con esa advertencia. Si yo estoy diciendo esto, que el imaginario social se transforma a lo largo del tiempo, es para que usted también lo vea de esa forma, de una forma esperanzadora, y finalmente usted puede cambiar las cosas. Simplemente que usted las va a cambiar cuando usted hable al respecto o cuando usted deje de consumir ese producto, por ejemplo, e inmediatamente las marcas y los medios de comunicación masiva van a responder. Inmediatamente, porque a ellos solamente les va a interesar, obviamente, el consumo. Ya, descargaría lo de Sandier, pero me da miedo, así que no lo voy a hacer. No sé qué me mandó. No, tal vez que haya mandado. Contextos entonces en una propaganda. Estamos diciendo que es tan importante lo que piensa la sociedad y que va a impactar muchísimo a la gente. Existen dos tipos de contextos. Toda la información que yo le estoy diciendo ahora es información que usted ya conoce, lo ha molestado por años. Volvemos, nuevamente son conceptos que usted ya conoce, sí, tal vez le esté dando la lata con esto, pero nunca está de más recordarlo, especialmente en tiempos de pandemia. En el contexto de las propagandas, de las publicidades, existen dos que son sumamente importantes que usted siempre ha utilizado conmigo, que es el contexto de producción y el contexto de... Y ahí agregué a alguien. Y el contexto de recepción. El contexto de producción, como usted ya lo sabe, se enfoca en todas las circunstancias políticos, sociales, económicas, culturales, etcétera, que vivió el creador del mensaje o creadora. Por ejemplo, que yo vaya inmediatamente a analizar las condiciones de vida de esa persona. Al contrario, en el contexto de recepción, tal como lo dice su nombre, yo me voy a focalizar en las circunstancias que rodean a la persona que va a recibir la información. Entonces, si yo quiero analizar una propaganda o entender por qué es de esa forma, o por qué es tan rara, o por qué no coincide con lo que yo creo en mi actual sociedad, es porque posiblemente el contexto de producción es distinto a mi contexto de recepción. Es decir, por ejemplo, que yo estoy viendo una propaganda de cervezas y que esta sea del año 2001, por ejemplo. Entonces el contexto de producción corresponde a una sociedad o una generación antigua que tenía, no sé, sus pilares en el machismo, consumismo, entre otras cosas. ¿Y mi contexto de recepción sería igual? Pues la verdad es que no.
porque es una generación con mayor conciencia y una sociedad con estándares distintos, de hecho basados un poco más en la equidad. ¿Son importantes? Sí. Es por eso que yo siempre tengo que analizar de dónde viene el mensaje y cuáles son las condiciones que rodean a ese mensaje. Por ejemplo, si yo quiero entrar a una discusión con una persona que me dobla en edad, que no sé, tal vez tenga 40 y tantos años o 60 y tantos años, vaya a saber usted, yo tengo que analizar de dónde viene lo que me está diciendo, esa discusión, esos argumentos que me está entregando, y tengo que analizar también cuáles son las circunstancias que rodean su pensamiento. Si yo hago ese doble análisis, pues voy a evitarme hartas discusiones, porque voy a entender que el contexto de producción de esa persona no coincide con mi contexto de recepción. Si tienen dudas, me van avisando, por favor. En el caso específico de las propagandas, recuerden que la intención es convencer e influir a otra persona. No entendí lo del chat. Los receptores, como son medios de comunicación masiva y propagandas y publicidades que llegan a muchas personas, ahora nuevamente estamos enfocados en la propaganda, tengo que dirigirme a un grupo grande, a un grupo social grande. Y por lo tanto tendrán ideas en común, una cultura en común, creencias en común. ¿Ya? Ya, nuevamente no quiero verlo quemando el Sandir porque tal vez quemando. Y ahora vamos al análisis, que aquí ya es lo más fácil, que usted conoce, que usted ha tenido que tal vez sufrir toda su vida viendo... A ver. Ah, ya, ahora vi Benjamín Castro. Sí, era un buen ejemplo. Disculpe, Sandier, por siempre dudar de usted. Los géneros son para la música, no para las personas. Pepsi. Claro, dicen eso ahora. Porque si dijeran lo contrario... Pepsi Cola, perrito, papurri, papá. Claro, no sé. Bueno, nuevamente las marcas dan mensajes bastante contradictorios con su práctica, pero lo importante es que nosotros y nosotras lo sepamos y no caigamos tan fácil. Por ejemplo, hay mucha gente que cae fácil con la publicidad de WOM y de Pepsi, y es como, ¿por qué? Si hace 2 años de las mismas empresas decían lo contrario y se les criticaba por eso, ¿por qué les creen ahora? Pero bueno, ahí usted tiene que tener el ojo. Por la codicia. Respecto a los elementos, esto es súper fácil, chiquillos. Hay una estructura, hay contenido y hay recursos para que ese contenido se entienda. Nada más que eso, son solamente 3 pasos rápidos. Estructura es lo que usted conoce. Usted conoce un logo, por ejemplo el logo de Pepsi, usted yo creo que ya se lo sabe de memoria. Los colores también. El eslogan también. Son los mismos ejemplos que ustedes me dieron con anticipación. La estructura usted siempre ya la tiene en su mente, lamentablemente. De hecho, existen juegos de celular que se basan en que usted reconozca la mayor cantidad de logos o de marcas. Y la gente lo juega como un juego normal. ¿Y cómo va a ser un juego normal que usted pueda reconocer tantas marcas que usted ni siquiera necesariamente consume? Por los comerciales. Por eso, es como tal el nivel del impacto de estos comerciales o de la propaganda que, nuevamente, tengan cuidado. En el caso del contenido, ¿qué es el contenido? ¿Con qué nos quiere convencer? Quieren presentar una postura de, por ejemplo, en el caso de Pepsi, quiere entregar un mensaje, entre comillas, de equidad. Sea eso apegado a la realidad de la marca o no. Quieren entregar ese mensaje. Entonces, ¿cómo entregan ese mensaje? Lo entregan con un logo, el tema de que los géneros son para la música, no para las personas. Es decir, presenta una tesis a favor de la equidad y presenta un pequeño argumento. Por eso les digo, esto es sumamente... Todo camuflado. Claro, todo camuflado porque esa es la finalidad de la propaganda y de la publicidad, llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, si la gente o el público está pidiendo este mensaje, o que seamos conscientes como marca,
Pues bien, ellos cambiaron un eslogan, cambiaron una imagen y listo. Y la gente ya puede volver a consumir. Y existen recursos que pueden ayudar a que este contenido sea más fácilmente recibido por las personas. Y puede ser verbal o no verbal, y de hecho lo vamos a ver rápido, para que de hecho ustedes nuevamente, esto ya lo conocen porque ya se los mandé, solamente estamos haciendo una revisión. Estos recursos, que ustedes ya los conocen también porque son los mismos de los textos argumentativos, son exactamente los mismos que ustedes ya revisaron, que eran 7. En este caso, en este caso en específico, no sé utilizar mi celular. En este caso en específico, nos van a importar muchos los no verbales. Porque, perdón, voy a intentar silenciar esta cosa. No sirve para tener celular. Y ahora sí. Nuevamente, en el caso de los verbales, ustedes ya los conocen, que son los recursos de persuasión, por ejemplo, hacer preguntas. Lo vimos en una clase anterior, donde dimos muchos ejemplos de cómo ganar una discusión. Y por ahí Pedro dio muchos ejemplos porque es un ganador en eso. O eso concluimos de la clase anterior. Acá importan los no verbales, que son posiblemente los que usted de repente se le van. Y aunque usted no lo crea, las letras son súper importantes, los colores, las imágenes, todo lo va a hacer más impactante de lo normal. Por ejemplo, yo puedo tener una propaganda que ni siquiera tenga texto escrito, y solamente el color me lo va a decir. Por ejemplo, la propaganda anterior, que posiblemente, no sé si ustedes lo conocen o no, pero la propaganda anterior aparece con colores morados porque representan al movimiento feminista. Entonces, nuevamente, sin decirlo abiertamente, lo están enviando a través de un mensaje. Sin decirlo necesariamente, muestran mujeres abrazando a esta persona que falleció lamentablemente, representando que hay un apoyo detrás. Y solamente con el eslogan "Somos tu voz", con eso ya cualquier persona podría comprender la finalidad de la propaganda. Entonces, ¿cuál es la idea de la propaganda y de la publicidad? De entregar con la menor cantidad de información posible una tesis concreta, o por así decirlo, una motivación al consumo súper concreto. Por ejemplo, en esto, estudiar junto a un EMU no te ayudará necesariamente a aprobar un solo examen, pero las drogas tampoco lo harán. Nuevamente, en vez de decir un mensaje directo de no consumas drogas porque puede afectarte en esto, simplemente entregan un eslogan, intentan hacerlo llamativo, intentan lanzar una burla a través de ello, y con eso que la gente por sí sola comprenda que no tiene que consumir. Y tal como una propaganda, aparecen los medios aparecen los datos para que la gente se contacte con ellos en caso de ser necesario. Lo mismo con la publicidad del alcohol, que ustedes pueden ver ahí. Cuando se dedica tiempo al alcohol, se le quita el tiempo a todo lo demás. Y nuevamente, sin decir necesariamente nada, aparece un reloj de arena, que no tiene arena, tiene alcohol, y nos da a entender inmediatamente que finalmente si una persona se centra solamente en el consumo de alcohol, va a terminar perdiendo personas, y todo lo que usted pueda imaginar o pase por su mente. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Todo esto puede sonar extremadamente fácil, tal vez lo es, pero aún así vayan siguiendo el hilo por si tienen dudas. Y yo la clase pasada les mandé este comercial, que de hecho acá lo tengo sin audio, creo que no lo van a escuchar. Manual para personas. Solamente me interesa que me digan ahora si lo vieron o no. Y coloquen en el chat si lo vieron o no. Porque lo mandé en las 2 clases anteriores. De hecho, si no lo vio en las 2 clases anteriores es porque no ha visto las 2 clases. No ha estado en mi asignatura durante una semana, significa. Ya, necesito que lo revisen. Es una campaña sobre el consumo de marihuana y burlescamente colocan una especie de manual
que la persona supuestamente de la propaganda está tan drogada que no puede hacer cosas básicas. De eso se trata la propaganda. Y que de esta forma la gente tome conciencia de, claro, si yo quiero, tal como dice ahí, ser inteligente, no estaría cometiendo el error de consumir drogas. Esto, de hecho, tal vez, no sé si se habrán dado cuenta por el logo del gobierno, es una propaganda súper antigua, extremadamente antigua. Y tal como una buena propaganda antigua, se basa en estereotipos. No es, de hecho decía una palabra súper fuerte que trataba como a la gente como no inteligente por consumir marihuana en específico, no otra droga, marihuana en específico, y eso en la realidad tal vez no es realmente tan así. Ya, pueden comentar también en el chat lo que piensan al respecto. A ver, de hecho, a ver. No, mejor vean le iba a mostrar la propaganda ahora, pero mejor háganlo por ustedes, porque me voy a demorar mucho en colocar. Nuevamente se basa en estereotipos. Tiene información concreta que sí es real, pero también se basa en la creación de un estereotipo de la persona que consume. Y eso en nuestra generación actual, la verdad es que no es así. De hecho, hay no solamente comunidades, sino que organizaciones que se encargan de educar al respecto para un consumo adecuado. Pero, nuevamente, tiene que verlo en las clases anteriores porque significa que me ha ignorado durante toda una semana. Así que así terminamos la clase del día de hoy. Si tienen dudas, me avisan. A mimir. A mimir. Y por último, con esto entramos a la tercera unidad. Así que, ojo, por favor, pónganse al día porque la próxima semana vamos a hablar de cosas que posiblemente no van a entender porque empezamos de cero. Así que esto ciérrenlo esta semana para empezar 100% de cero, por favor.